El mundo, Satanás, saben que la familia es importante y por eso lo atacan, por eso tratan de cambiar sus conceptos, sus definiciones. Hoy en día ya no es un hombre con una mujer, un hogar, sino pueden ser un hombre con un hombre. Pues el amor se puede acabar, el matrimonio se puede romper, se puede hacer muchas cosas hoy día en el matrimonio porque se ha atacado tanto el matrimonio que incluso lo consideran una idea del pasado, una idea arcaica. Y sabe Satanás, sabe el mundo que la familia es importantísima, es nuestro corazón y debe ser nuestro ministerio después de nuestra relación con Dios. Nuestra familia debe estar en segundo lugar. Así que no debemos poner otras prioridades. Ni dentro de la familia, nuestra principal prioridad siempre va a ser la relación esposo-esposa. Cuán importante es comprender ello, cuán importante es entender que en un matrimonio la relación esposo-esposa es la más importante, más allá de los padres, más allá de los hijos, aunque los hijos hayan salido de su vientre, no son más importantes que el cónyuge. Y aunque es una relación muy importante, no es eterna, ¿verdad? Así que debemos esforzarnos por vivir intensamente nuestra vida familiar, porque es temporal, lamentablemente, tristemente lo digo, no es para siempre, no es para siempre. Entonces hemos estado mencionando diferentes verdades en cuanto a la familia, ¿no? Y quiero retomar el tema de la gloria de Dios. El propósito de la familia es la gloria de Dios. Si las familias existen y si Dios creó la familia, es para que le glorifique. Y glorificar a Dios implica, primero habíamos dicho que nuestra familia no debe ser un ídolo, es decir, la familia debe tener su lugar, no el lugar más importante. Nosotros debemos acercarnos a Dios y poner primero a Dios, y entonces eso nos va a llevar a poner a nuestra familia a los pies de Dios. El hermano Alexander Aponte, en su mensaje el día miércoles, él lo decía, ¿no? Él decía que cuando ponemos en primer lugar a Dios, vamos a traer a nuestra familia a Dios. Y eso es cierto, la familia tiene su lugar, no debe ser un ídolo. Y si nuestros hijos o nuestro cónyuge es nuestro ídolo, debemos de poner primero a Dios. El problema es que si nuestra familia es ídolo, entonces vamos a estar dispuestos a dejar a Dios, transigir, abandonar nuestras creencias, porque lo más importante es la familia. Y no debe ser así. No debe ser así. Me parece que para Elimelech, su familia era más importante y salir adelante como familia que Dios. Y por eso es que abandonaron el proyecto de Dios. El proyecto de Dios era que Elimelech y su familia sean parte del pueblo de Israel y como nación pues lleguen a ser esa nación que él quería, ¿no? Un pueblo exitoso, etc. Pero ellos dijeron no, nosotros no queremos sufrir hambre, así que nos vamos. Priorizó su familia y noten que tomaron malas decisiones. No está bien. No está bien. Y un montón de ejemplos. Bueno, vamos a hablar hoy en día acerca de que para poder glorificar a Dios no es solo pensar en nuestra familia como un ídolo, sino para poder glorificar a Dios debemos cumplir los roles que Dios nos ha dado en el hogar. Y como ya hemos tenido el mes de la dama y hemos hablado un poco del rol de la dama en el hogar, en la familia, creo que ha sido en mayo, hoy vamos a enfatizar más en el rol varonil, en el rol del varón. Y entonces alistémonos para escuchar pues este tema. Génesis capítulo 9 versículo 6. Génesis capítulo 9 versículo 6. Cuando Dios creó al ser humano, Dios lo creó
iguales, ¿verdad? De la misma naturaleza. Del hombre tomó la mujer, ¿verdad? En Génesis 1:28, Génesis 1:28, Génesis 9:6. Bueno, aún con todo, cuando el hombre pecó, el hombre sigue siendo a imagen de Dios. Aunque el hombre ha caído en lo que se llama la depravación por causa del pecado, es un término técnico allí. De todas maneras, el hombre no ha dejado de ser la imagen de Dios. El hombre pecó en Génesis 3. Y en Génesis 9, noten lo que dice Génesis 9. Génesis 9. Génesis 9, miren lo que dice. El que derramare sangre de hombre, por el hombre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Y noten lo que sigue, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Es decir, la razón para el castigo contra el asesinato en este capítulo es que el hombre es imagen de Dios. Entonces, a pesar de que el hombre ha pecado, todavía seguimos siendo imagen de Dios, tanto el hombre como la mujer. Es decir, en naturaleza somos iguales, no hay inferior, no hay superior en el hogar. No es que yo soy más, tú eres menos. No. El valor intrínseco, ¿no? del ser humano, la dignidad del ser humano es porque somos imagen de Dios. Su esposa, querido varón, es imagen de Dios al igual que usted. Al igual que usted. Y esa imagen sigue permaneciendo a pesar del pecado. Sin embargo, aunque somos iguales, Dios nos dio roles, funciones, y en la medida en que cumplimos esos roles, en la medida en que cumplimos esas funciones delante de Dios, vamos a glorificar a Dios. Nuestro esfuerzo debe ser por cumplir nuestro rol y ayudar a que los demás cumplan su rol, obviamente, pero el principal énfasis en la vida del hogar es cumplir tu rol. Mi rol, no que el otro cumpla su rol. Así que esforcémonos más en esto de no estar esperando que el otro cumpla su rol, sino cumplir nuestro rol. Ahora, es un tema de fe, porque estos roles los da Dios. Estas funciones en el hogar los ha mandado Dios. Así que es un tema de fe, es un tema de decir, yo voy a obedecer a Dios en esta área. Así que hermano, varón, amigo que nos escuchas, si tú quieres obedecer a Dios en esta área, entonces, amén, gloria a Dios. Es un tema de fe. Mire, por favor, Génesis 1:28. Génesis 1:28. Note lo que dice. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios a la primera pareja y a la humanidad entera, por ende, porque allí en ellos estaba toda la humanidad. Me parece que Dios les está hablando como Adán y Eva, pero también como humanidad, como todos los seres humanos ahí en uno. Llenad la tierra y sojuzgadla, ¿no? Entonces habla de la humanidad entera. Señoread los peces del mar, las aves de los cielos. El hombre es señor de la creación. Ahí dice señoread. Por eso es que no creemos en los extraterrestres, porque la creación implica toda la creación, pues, ¿no? Y el hombre es señor, ¿no? De la creación. Es decir, señorear significa que debe conocerla, administrarla, ¿no? Protegerla, cuidarla. Esa es la idea de señorear. Y ahí están los roles que Dios dio. Es decir, Dios, desde un inicio, cuando creó a la familia, lo creó con roles. No los dejó así a su suerte, a que descubren, a que se imponga la ley del más fuerte. No, Dios les creó con roles, con funciones.
Y, y aunque estos mismos roles no son específicamente para nosotros ahora, la familia de hoy en día también tiene roles, funciones que Dios nos ha dado, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de cómo Dios dio roles a Adán y Eva en el sentido de como raza humana, ¿no? Como raza humana. Pero miren ahora, hablando del rol del esposo, el rol del esposo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Supongo que por ahí están sus Biblias, ¿no? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Recuerden, los textos son ayuda para quienes no tienen Biblia o no están lejos quizás de una Biblia, pero si usted tiene Biblia en casa, no pierde el ejercicio de buscar su Biblia. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Dice: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. La palabra marido se refiere a los esposos, obviamente. Vivid con ellas sabiamente, y la idea es allí, vivid con ella sabiamente, es conocerla, conocer a su esposa. Ahora usted me dirá: pastor, pero es difícil conocer a la esposa. Claro, puede tomarnos toda una vida. Pues precisamente toda la vida tenemos para terminar de conocerla. Pero a veces actuamos en una forma no sabiamente con ella. Es decir, hay varones que lamentablemente, a pesar de los años, no se están esforzando en conocer a su esposa, conocer sus inquietudes, sus preocupaciones, sus anhelos, la forma como tratarle, ¿no? Para ayudarle a crecer. Miren, hoy en día en este mundo, aunque somos cristianos, la sumisión en una dama, por ejemplo, no es algo que se enseña en los hogares en general. Se enseña competencia, se enseña a triunfar, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando uno llega a casarse, muchas veces encuentra a alguien competitivo, ¿no? Una dama competitiva, y uno necesita aprender a tratar, a llegar a ella, ayudarle a ser una mejor creyente, ayudarle a ser como Dios quiere. Y para eso se necesita sabiduría, conocerle. Si yo le hablo de esta manera, quizás ella va a reaccionar así. Si yo le digo de esta manera, quizás ella va a actuar así. Y todo eso, lamentablemente, la mayoría de nosotros los varones primero hablamos y después pensamos, ¿no? Y nos gana a veces la imprudencia, y no debe ser así. Entonces, una primera responsabilidad, ojo, no es sugerencia, es una responsabilidad de Dios hacia los varones, es conocer a tu esposa, ayudarle, saber sus inquietudes, ser prudentes en nuestro trato hacia ella, en el sentido de buscar la manera de ayudarle a crecer, llegar a su corazón, ayudarle. Y no esperemos damas sumisas. Nuestra cultura no es así. En otras culturas las damas de alguna manera son criadas, ¿no?, para ser esposas. Las damas no importa con quién se casan, a ellas les han enseñado que el día que se casan deben ser sujetas, y eso lo educan así a las damas, ¿no? Entonces su esposo es cualquiera, no sé quién será, ni ellas lo conocen a veces el día que se casan, pero ellas ya saben que deben comportarse así con él. Con todo no es fácil, ¿no? Imagínense en nuestra cultura. En nuestra cultura la dama, nosotros no nos casamos con quien no sabemos normalmente. Hay que esperar, no se conocen, etc. Nuestra cultura es diferente. Entonces mucha sabiduría necesitan los esposos para poder tratar a sus esposas. Mucha sabiduría. El hecho de ser distintos.
tratamos a veces a nuestra esposa como si fuera un hombre, ¿no? Y no es igual, es diferente. Hay que ser, si usted tiene hijos varones e hijas mujeres, diferente, ¿sí o no? El trato. A los varones uno es más recio, más firme, pero la propia hija o damita es diferente, ¿no? Seguro hay excepciones, ¿no? Pero por lo general lo que yo vivo en mi experiencia es eso, ¿no? De alguna manera son diferentes. A ellos es un poco más como cachaco, digamos así, pero a ella es más diferente el trato. No puedo tratarles igual porque reaccionan de manera distinta. Con todo eso no significa que no son pecadores, que no actúan mal, etcétera, o que no hay que corregirles. De hecho hay que corregirles. De hecho hay que castigarles. De hecho hay que ser firmes. Pero la sabiduría al tratar, igual es la esposa. Hay que tratarle con sabiduría. Hay que saber y con prudencia tratar de llegar pues a su corazón, ayudarle. No estamos en una cultura y mucho menos en un tiempo donde decía un predicador o leí un libro de que hoy en día es complicado el tema para las damas, ¿no? Porque han sido formadas en un clima de competencia, de lucha, de poderes. Y es difícil en un hogar que una dama de buenas a primeras, ¡pum!, sea sumisa. Es difícil. Ese es su rol de ellas. Pero el rol de nosotros como varones es tratarlas con sabiduría, llegar a su corazón, saber cómo hablarle, saber qué decirle. A veces somos imprudentes y debemos tener cuidado. Ojo, no estoy hablando que eso es una justificación para que las damas actúen mal con sus esposos, el desquite, la venganza, no. Estoy hablando de la responsabilidad del esposo. Si su esposo, querida hermana, falla en estas áreas, eso no es una justificación para que usted lo maltrate, lo castigue, no. Usted tiene que actuar como Dios le manda. Su esposo también. Cuidado con estar desquitándose, vengándose, actuando mal contra la autoridad en el hogar. Porque vamos a ver eso. Porque estás destruyendo a tu hogar si es que tú actúas mal contra tu esposo. Pensemos en eso. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7 también nos dice: vosotros maridos, vivid con ellas sabiamente, conociéndola, entendiéndola. Versículo sigue diciendo: dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El honor a la dama. El honor a la dama es un tema de tratar. Mire, aquí no está diciendo que la dama es un vaso quebradizo, un vaso frágil, ¿no? Creo que hemos dicho muchas veces que las damas tienen su umbral de dolor o están más capacitadas para soportar el dolor que los varones, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han ido al doctor a que le pongan una inyección? Normalmente las damas son más valientes. Yo me acuerdo, creo que les he compartido, cuando estaban para operarme del apéndice, el doctor queriendo calmar mi dolor me dijo que las damas sufrían 10 veces más lo que yo estaba sufriendo en ese momento. Pero como yo no soy dama, yo le decía, pero a mí me duele. Entonces, una dama soporta más el dolor. Los hombres nos da una gripe, un dolor de cabeza y ya nos morimos. Y hay damas que con gripe, con dolor de cabeza, con todo y lo que andan pasando, siguen adelante, ¿no? Hacen 1001 cosas. A pesar de tener muchas aflicciones, están con sus dolores y todo eso y siguen haciendo sus cosas. En cambio, los varones no somos tan soportantes del dolor, ¿no? Entonces, cuando hablamos de honor a la mujer como a vaso más frágil, no estamos hablando de que la mujer es frágil. Estamos hablando del trato que el varón le tiene que dar. Un vaso frágil, un vaso muy especial. Esa es la idea. Valorarla es la palabra. Ella debe ser valiosa ante tus ojos. Ella es valiosa ante tus ojos. Debe ser valiosa ante tus ojos. Ella es valiosa ante los ojos de Dios. El texto decía, como a coherederas de la gracia de la vida.
Ella es valiosa ante los ojos de Dios, ella es importante para Dios. Dios está usando a ella para ayudarte a ti en tu vida. El que hay esposa hay el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Así que al mirar a una dama uno debe verle con valor, un valor como a vaso más frágil, un vaso valioso, algo que se pone en una vitrina, que se exhibe, no un martillo o una herramienta que se deja caer y la herramienta no se hace nada, se malogra el suelo. Así no es una dama. El valor que les debe dar a una dama es el valor de tenerla en un lugar especial. Así se siente la dama en casa, así es el trato que ella recibe de parte de usted. Ella se siente valorada, se siente apreciada, se siente querida, se siente menospreciada. Se siente menos... obviamente, las damas pueden abusar de eso, claro. Conocí a una dama que decía, mi esposo es tan bueno conmigo que si yo no fuera cristiana, lo tuviera comiendo de mi mano. Algo así decía ella. Claro que las damas pueden abusar de eso. Pero no se trata de lo que la dama hace o no hace, se trata de tu rol como esposo, tu rol como varón. Y caminar, por ejemplo, normas de cortesía, ¿no? Hacer que ella se sienta especial. Levantarse en la mañana, darle un abrazo, un beso, tratar de ayudarle en sus cosas a ella como dama, preocuparse un poco más por sus necesidades. Cuando vas por la calle, caminar en el lado correcto de la vereda, ayudarle a todos esos detalles que tienen que ver con ser esposos, ¿no? Por ejemplo, él va adelante y ella atrás. Ahí él apurado y ella atrás. Espérame, ¿no? Esas cosas no deben verse en un hogar. Deben caminar juntos, tomarle de la mano. Aunque ella te diga, quita, por allá no molestes. Ahí tú tienes que estar espeso ahí con tu esposa, molestándole. En el buen sentido de la palabra, el honor, el valor que le debes dar a tu esposa, eso te va a ayudar a estar protegido. Hay muchas damas bonitas, muchas damas hermosas, muchas damas que te pueden tentar física, sexual, pecaminosamente, pero la idea es cómo tú valoras a tu esposa, lo que también te puede ayudar a estar lejos de esas tentaciones, ¿no? Alejarte de esas tentaciones, porque tú la valoras, tú le amas a ella. Y eso implica, pues, alejarte de otras circunstancias. Dice que si yo no trato bien a mi esposa, este es el punto, el estorbo, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Yo no estoy bien con Dios si estoy mal con mi esposa. Y yo debo estar bien con mi esposa, debo arreglar las situaciones con mi esposa. No, que su problema es una mala creyente, que se friega ahí solita. No. Yo debo estar bien con mi esposa para estar bien con Dios. Yo no puedo servir a Dios. Tú no puedes servir a Dios si estás teniendo una mala relación de pareja. Ahora, es importante arreglar la relación de pareja, se da cuenta, para poder servir a Dios. No es la felicidad. Claro que va a haber tranquilidad, claro que va a haber gozo, claro que va a haber alegría, pero no es el propósito. Es como que cosas que van a ocurrir, ¿no? Pero el propósito es poder servir a Dios, tener una relación con Dios provechosa. La relación de pareja, primero la relación con Dios, luego la relación de pareja, un triángulo, Dios, esposo, esposa. En la medida en que nos acercamos a Dios, nos vamos a acercar el uno al otro. Pero, ¿usted ha pensado estar bien con Dios estando mal con ella? No se puede. No se puede. No se puede. Efesios capítulo 5, versículo 23. Efesios capítulo 5, versículo 23. Mire por favor, Efesios capítulo 5, versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Cuando uno ve,
físicamente hablando, el cuerpo es controlado por la cabeza. Físicamente hablando, todas nuestras reacciones voluntarias o involuntarias vienen controladas de arriba, desde el cerebro, ¿no? De alguna manera, cualquier movimiento voluntario o involuntario que hacemos viene desde la cabeza. Todo viene de ahí controlado. No es al revés, no es que el cuerpo controla la cabeza, sino que es la cabeza la que controla el cuerpo. Y aunque parezca contrario, aún las adicciones tienen que ver con problemas aquí que debemos corregir. El cerebro da una orden, se segrega una hormona, ocurre esto, ocurre aquello. Así que debemos trabajar siempre a nivel de la cabeza. Si algo queremos cambiar, la Biblia dice que deben cambiar nuestras convicciones, nuestros pensamientos, renovar nuestra mente, y entonces va a haber una transformación en nosotros. Siempre ocurre ello. Una prueba negativa, digamos, de esto es cuando una persona está mal de la cabeza, cuando una persona está enajenada, está loca. Su cuerpo empieza a funcionar. Nos damos cuenta no porque lo abrimos su cabeza y vemos su cerebro que está mal, sino nos damos cuenta que está mal porque hace cosas extrañas con su cuerpo, ¿no? ¿Verdad? Piensan que pueden volar y se tiran. Piensan que son tal o cual personaje y se disfrazan. Escuché del caso de un hombre que estaba loco en un manicomio y se creía psicólogo. Y según la noticia que había leído, estaba ayudando a sus amigos a sanarse. ¿No? La cabeza controla el cuerpo. Siempre es así. Y en el hogar, Dios ha diseñado este rol, pues, ¿no? De tal manera que el marido es cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. Es decir, en el hogar, no por un tema de dominio, no por un tema de ser déspota, el marido tiene la última palabra en el hogar. Y el esposo debe aprender este rol, porque hay que aprenderlo. No es una imposición, no es un gobierno cruel, yo soy el que mando, etc. No. Se trata de ir creciendo en esta área de ser el líder en el hogar. Ser el líder en el hogar. Ahora, pastor, pero mi esposa no me respeta, no me hace caso. Esa es responsabilidad de tu esposa. Ella tiene que buscar a Dios. Esto es un tema espiritual. No es un tema de imposición, de quién grita más es el que manda. No. Usted puede tener una voz menuda, una voz que no es una voz de mando, pero eso no significa que usted no es el líder del hogar. Su esposa puede ser más grande y más robusta que usted. Y usted puede ser menudo, flaco, delgado. Eso no significa que usted es el segundo, es el que obedece. No. La Biblia enseña que el marido es el que lidera el hogar. Y eso hay que aprender. Todos tienen que aprender eso en el hogar. El problema cuando el esposo no es el líder en el hogar es que el hogar sufre. El hogar sufre. No hay un tema de orden, no hay un tema de liderazgo. Él tiene que liderar sobre todo a su esposa. Y no es un tema de imposición, sino es un tema voluntario. Ahora, el problema es que no solo es la esposa, muchas veces la rebelde, la que no quiere sujetarse a su esposo, lo cual está mal, sino que es el esposo el que no le interesa liderar su hogar. No le interesa liderar su hogar. En el caso de Cristo y la iglesia que es el cuerpo, nunca va a actuar en contra de Cristo, nunca va a actuar, o el cuerpo nunca va a actuar por encima de la cabeza, jamás. Siempre va a estar sujeto a lo que la cabeza decide. Mire por favor 1 Corintios 11:3. 1 Corintios 11:3. Y es que esta cadena viene desde lo alto, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer,
y Dios la cabeza de Cristo. Ahora, aunque se habla del servicio y de que el varón debe ser el servidor, y vamos a llegar a eso, en realidad estamos hablando de una cadena de autoridad. La cadena de autoridad. Y en el hogar la autoridad es delegada por Dios. No es una autoridad que se gana. Usted, querido hermano, querido esposo, querido amigo, no tiene que ganarse ninguna autoridad, sino la autoridad que usted tiene es una autoridad delegada por Dios. Delegada por Dios. Como esposo usted tiene autoridad, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Como dije, es un tema espiritual, no es un tema de imposición, es un tema de que en la medida que nos vamos acercando a Dios, vamos a ir entendiendo más y más este rol. Pero no esperes si es que no estás trabajando en esto, que en tu casa se sujeten a la primera tus hijos y tu esposa. Hay que trabajar en esto, hay que conversarlo, hay que dialogarlo, hay que buscar a Dios. No esperemos que mágicamente todos en la mañana siguiente se levanten, sí papá, sí mi amor. No esperen eso, no va a pasar. Esto es trabajo en el hogar. Trabajo en el hogar porque somos pecadores, porque debemos someternos a la voluntad de Dios. Y el varón debe también aprender a ser un líder en el hogar y sobre todo liderar a su esposa. No se trata de lo que la esposa hace o deja de hacer, se trata de lo que el esposo debe hacer. No se trata de que el esposo se merece ser líder o se merece, pues, o sea, se debe ganar el puesto. No es así. La Biblia le da la autoridad al esposo. Y en un hogar donde el esposo es el líder, donde el esposo es la autoridad, es un hogar saludable. Ahora, más allá de ser déspota, más allá de ser cruel, el esposo o el varón puede aprovecharse de esta posición. Claro, pueden actuar mal, claro, pueden ser déspotas, pueden ser crueles, pueden ser malos líderes, puede ser. Es su responsabilidad delante de Dios. Dios le va a juzgar, Dios va a actuar contra él. Porque Dios es el que le está poniendo esta carga. Si usted es una persona que se desinteresa de su esposa, que no le quiere liderar, también Dios es el que va a ver con usted. Pero debemos, por eso digo, acercarnos a Dios en esta área. Conocer a la esposa, tratar de llegar a ella con sabiduría. El honor no es que ella es un vaso frágil, sino el trato que yo le doy como esposo a ella es un trato muy especial, de mucho valor, porque para Dios son valiosas. Y lo tercero que estamos mirando es que debo liderar a mi esposa, debo ayudarle a que ella pueda ser sujeta a su esposo, como el cuerpo está sujeto a la cabeza, como la iglesia está sujeta a Cristo, como Cristo está sujeto a Dios. Más allá de que Dios le pueda ser el servidor o de que Cristo sea siervo, estamos hablando de autoridad. Y si en un hogar no hay autoridad, no hay orden. Piense usted, en un hogar donde la dama no respeta la autoridad de su esposo, ¿los hijos aprenderán a respetar a su padre? Piense usted en eso. Y es por eso que si esto está roto en el hogar y lo que dice el esposo no cuenta o está pintado, como que dicen así, entonces deben dialogar. Porque no se puede servir a Dios así. Debemos arreglar esto y crecer en casa. Otra vez, no es un tema de imposición, es un tema de sujetarse a la palabra de Dios, de trabajar en el hogar. Usted como varón debe trabajar. Si su esposa no quiere sujetarse, hay que trabajar espiritualmente. Si los hijos no son obedientes, a la esposa no se le puede corregir, pero a los hijos sí se les puede corregir. Y trabajar espiritualmente en ellos, disciplina y amonestación del Señor. Y entonces las cosas se pueden ir dando paulatinamente. Pero hay que trabajar. No puedes no ser responsable de ser líder en el hogar. Efesios 5:25 en adelante habla de
de ser amante de su esposa. Miren por favor Efesios 5:25 en adelante. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Bueno, el amor del esposo hacia la esposa debe ser un amor pues sacrificial. Ahora, no que yo, bueno, la realidad ahora es como que, Señor, que se muera, ¿no? Que uno muera por su esposa. Y sí, uno debe estar dispuesto a sacrificarse por su esposa. Entonces la esposa puede decir, ya ves, tienes que sacrificarte por esto, por mí. Sí, pero ¿en qué sentido sacrificarse? Si uno sigue leyendo el texto, el amor se expresa, noten el amor de Cristo a la iglesia, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Sacrificio, pero por el aspecto espiritual, por encima de lo material. No estoy hablando de que no hay que sustentarle materialmente, eso vamos a verlo después. Lo que estamos hablando es que principalmente el sacrificio del esposo hacia la esposa es por lo espiritual. Lamentablemente, los esposos se contentan con lo material nada más. A mi esposa le he comprado sus cosas, le he comprado todo lo que necesita, pero lo espiritual. ¿Qué trabajo espiritual usted está haciendo en su esposa? ¿Por qué digo espiritual? Porque dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Versículo 26, para santificarla. ¿Santificarla qué significa? Alejarla del pecado. Purificarla. Habiéndolo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Sí, pastor, pero con esta mujer no se puede. Bueno, usted se ha casado y usted debe trabajar en su esposa hasta que la muerte le separe. lo separe. Hay que trabajar espiritualmente en la vida de la esposa para que ella se aleje del pecado. Y no solamente es prohibiciones, oye, no te pongas esto, no hables así, sino, mira, la Biblia dice así, dice así. Por eso es importante escoger, queridos solteros, a alguien que tenga la fe que usted tiene. Porque si tú escoges a alguien que no es creyente, no solamente estás fallando en estar en yugo desigual, sino también estás fallando en el área de, cuando te toque hacer esto, de corregir el pecado, la persona no te va a entender. Porque no es creyente, pues no es hijo de Dios. Por eso debes escoger a alguien que es hijo, que es hija de Dios, para que a la hora de corregir pueda ella también desear someterse a Dios. Y en ese sentido un esposo debe hacer esfuerzos para poder ver a su esposa más santa. Entonces, ¿qué esfuerzos podemos hacer? Bueno, orar. Decía nuestro hermano Aponte el miércoles, orar por la esposa, orar continuamente por ella, ayudarle a cambiar ciertos hábitos, ciertos comportamientos que ella puede tener con paciencia, con buen humor, y entendiendo que el matrimonio no es de un día, porque los cambios no van a durar, no van a tomar un día, los cambios pueden tomar tiempo. En algunos casos escuché de un matrimonio que tenía el mismo problema por más de 20 años de casado. ¿Saben cuál era el problema? Él aplastaba la pasta dental de cualquier lugar y por más de 20 años ella le daba cólera. O sea, hay problemas que pueden durar muchos años y que si no se tratan, si no se corrigen o aun cuando lo corrijas, pueden tomar tiempo. Entonces es mejor escoger a alguien que es de tu misma fe, de tu misma creencia, para obedecer a Dios y también para tu propio provecho. Procurar que tu cónyuge, que tu esposa sea santa. Esposos, ¿están haciendo este esfuerzo? Estamos esforzándonos en orar, en buscar tiempos con ella para que ella busque a Dios. Estamos dando ese espacio, ese pensamiento en el hogar. ¿O solo nos estamos preocupando por lo material, por las cosas de esta vida? El texto sigue y noten lo que dice. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció su propia carne, sino que lo sustente y lo cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Versículo 31.
Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Lo que estamos diciendo es que el amor del esposo, así como Cristo por la Iglesia, es un amor que le valora, que le protege y que le cuida y que no le abandona. El esposo no abandona a su esposa. El texto dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. El esposo no abandona a su esposa, le sustenta, le cuida. Versículo 29: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que le sustenta y le cuida. Hay una preocupación por la vida de la esposa. Hay una preocupación por sus necesidades físicas, espirituales. Hay una preocupación por ella. No es que uno quiere dejarle. Cristo no va a dejar a su iglesia. Cristo no va a dejar a sus hijos, a sus hermanos, a sus seguidores. Así el esposo tampoco debe dejar a su esposa, porque el esposo y la esposa son un reflejo de Cristo y de la iglesia. Versículo 30: porque somos miembros de su carne, de su cuerpo y de sus huesos. ¿Cómo podemos separarnos de nuestro propio cuerpo? Entonces no es que en el matrimonio hay problemas, se acabó, se terminó. No, el día que usted se casó, usted es un cuerpo con su cónyuge. Y no puede terminarse esa unión hasta que la muerte los separe. No se puede. Y por eso es que el texto termina diciendo: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, quédese con ella, esté con ella, ayúdele espiritualmente, ayúdele a crecer, ayúdele a madurar, dése cuenta, tenga los ojos de Dios para mirar a su esposa como una creyente que necesita de Cristo, al igual que usted, que necesita crecer, que necesita luchar contra sus pecados, igual que usted. Y ayúdele toda la vida hasta que la muerte los separe. Toda la vida hasta que la muerte los separe. Somos esposas así. Somos esposos que valoramos a nuestra esposa, con ellas vivimos sabiamente. Somos esposos que lideramos a nuestra esposa. Amamos a nuestra esposa como Cristo ama a la iglesia, en el sentido de sacrificarnos para que estén más cerca de Dios, ayudarles para que ellas crezcan espiritualmente. Somos esposos que estamos dispuestos a quedarnos con ella hasta que la muerte nos separe, ayudándoles todos los días, una oportunidad más, todos los días batallar con nosotros mismos primeramente y luego ayudándoles a ellas a crecer. Lo principal en el hogar para nosotros son los hijos. No, debe ser nuestro cónyuge, nuestra esposa, no nuestro trabajo, no nuestro estudio, nuestra esposa. Que Dios nos ayude, queridos varones, a tener una vida como Dios cree en el hogar, como Dios quiere en el hogar. Si usted no lo hace, lamentablemente, por más felicidad y cosas que usted pueda disfrutar, porque créame, el objetivo del matrimonio no es la felicidad. Y hay personas que se contentan con la vida que tienen, pero están lejos de Dios. Y dicen: estoy bien, todo me va bien, pero están mal porque están lejos de Dios. Aunque estén gozando, disfrutando, están lejos de Dios. Y no se puede estar bien si es que uno está lejos de Dios. Y la única manera de estar cerca es obedeciéndole. Que Dios nos ayude, queridos varones. Oremos, por favor, para terminar, ya el tiempo nos ha ganado. Gracias te damos, Señor, por esta mañana. Gracias por tu palabra. Tremendo desafío para nosotros los varones. Señor, ayúdanos. A veces lo que más nos importa es lo material, estamos preocupados por las cosas de este mundo y no nos olvidamos de lo espiritual. Y en primer lugar, el comportamiento como esposo, siendo que es algo que tú has mandado, es espiritual, es algo que depende mucho de mi relación contigo. Y yo voy a querer ser el esposo que debo ser, que tú quieres que yo sea, si es que yo me acerco más y más a ti, si es que yo crezco espiritualmente, si es que yo paso tiempo con la palabra, paso tiempo en oración, paso tiempo buscándote. Yo voy a crecer como esposo y voy a tratar a mi esposa como lo que es,
coheredera, valiosa ante tus ojos. Voy a tratarle con sabiduría, voy a amarle, voy a liderarle hasta el día en que tú digas hasta aquí nomás. Señor, ten misericordia de nosotros. Hay hogares que se están destruyendo por la relación esposo-esposa, pero principalmente porque el esposo no quiere asumir ese rol de líder que debe tener en el hogar. Ayuda, Señor, a los esposos. No es un tema de imposición, es un tema de trabajo espiritual. Y si no se trabaja espiritualmente en la vida de la esposa, de los hijos, no hay ese provecho. Señor, ayuda a los jóvenes que están pensando en una pareja. Ayúdale, Señor, porque estas cosas están presentes en tu palabra, y a escoger a alguien con el cual ellos puedan glorificarte, con quien puedan ellos servirte, no alejarse de ti. La prioridad, Señor, del ser humano eres tú. Y en la medida en que nos acercamos a ti, Padre, vamos a tener un mejor comportamiento como cónyuge. Ayuda a los que no te conocen en este día, que puedan también, Padre, a través de estas enseñanzas, buscarte de todo corazón. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra, hermanos. Que Dios nos ayude a nosotros los varones a ser, pues, fiel reflejo de nuestro Señor Jesucristo en el hogar.